Buenas noches, mis hermanos y amigos. Que el Señor bendiga a los empresarios. Que Dios bendiga a los empleadores. Aquellos empresarios o empleadores honestos que se preocupan de sus trabajadores, que los ayudan, que no tratan de estafarlos aprovechándose de ellos. Dios bendiga a todos esos hombres y mujeres honestos que producen riqueza por la manera como obran. Que el Señor los bendiga. Lamentablemente vivimos en una época donde el hombre, ¿no?, trata de aprovecharse del menos poseído, del que menos tiene. Trata de pisotear y explotar a aquel que le produce riqueza. Sí, hay empresarios honestos, pero también hay empresarios malvados. Oh, ante la gente, ellos pueden parecer como algo importante, ¿no? Ante el mundo, ellos son poseedores de grandes empresas, tienen mucho dinero, manipulan el poder político, van a las iglesias de su religión y se presentan como hombres y mujeres pulcros que ayudan al desarrollo de la sociedad. Al menos así aparentemente se ven. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de ellos? En la Epístola Universal de Santiago, el capítulo 5, quiero leerles desde el verso 1. Santiago, capítulo 5, desde el verso 1. La palabra del Señor nos dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es una tremenda declaración del Señor para los empresarios o empleadores que no atienden debidamente, que le roban el jornal o el sueldo a sus empleados. Es para el Señor algo muy grave. ¿Quiénes son los empresarios de la época, no? Los son empleadores de la época. Bueno, se acerca Navidad, viene Navidad, y todos estos empresarios, o por lo menos en su gran mayoría, ellos tienen fundaciones donde sus esposas o sus esposos son activos en esas fundaciones, y para Navidad regalan juguetes, regalan fundas de comida. Entonces se presentan en la prensa como personas de ejemplo. Pero lo cierto es que ellos, con ese dinero que mandan a las fundaciones, es dinero que no, con doble contabilidad, no le pagan a sus trabajadores lo debido. No le dan lo que les corresponde. Ellos estafan a sus trabajadores. Tienen sus contadores,
tienen sus departamentos legales y miran lo mínimo para estafarle a sus trabajadores, y estafándole a sus trabajadores reparten fundas de comida y juguetes para Navidad. Entonces, en la prensa, en primera página, se dice: ¡oh, qué gran hombre, qué gran mujer! Pero lo cierto es que ese dinero no es realmente de ellos, sino el que le están robando o le han robado a sus trabajadores. Que es lo que Santiago, o sea, la palabra del Señor, condena aquí. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestra plata y vuestro oro están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Hermanos, yo no creo que haya cristianos así. No creo. Pero si es un cristiano que tiene una empresa, un cristiano que tiene sus empleados, los explota, bueno, hay que dudar si ese es cristiano o no. Hay que dudar mucho de eso. Porque, hermanos míos, el principio de ser cristiano, ¿qué es? Ser un siervo y siervo de Dios. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo es nuestro ejemplo y nuestra guía. Y el Señor siempre se presentó como un servidor de los demás. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero si alguien dice que es cristiano, que va a una iglesia evangélica, que da su ofrenda, da su diezmo, pero esa ofrenda y ese diezmo viene de lo que explota a sus trabajadores, para el Señor eso no pasa desapercibido. No pasa. Hay que dudar mucho si realmente esa persona, ese empresario, es creyente o no, se ha convertido o no, sea quien sea, lleve el apellido que lleve. Porque un cristiano no debe caer en estas cosas. Un empresario cristiano debe ser honesto en todo, en sus cuentas ante el SRI, ¿no?, en su contabilidad y en cuanto al manejo jurídico con sus empleados. Ese es un empresario honesto, y creo yo que un cristiano, un verdadero convertido, atiende así a sus empleados. Miren, el verso 4 dice: he aquí clama el jornal, es decir, el sueldo de los obreros que han cosechado vuestras tierras, es decir, que han trabajado en sus empresas, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, no le han pagado lo que realmente les corresponde, sino que han manoteado sus utilidades ante los hombres, ante las leyes del mundo. Ellos la pueden manipular, pero ante el Señor no pasa desapercibido. Dice: y los clamores de los que habían sido cegados, o sea, los que habían trabajado, entra o llega a los oídos del Señor. Esa gente a quienes no le pagan lo debido, a quienes estafan, se quejan y claman, y eso llega a los oídos del Señor. ¿No? Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Todo el dinero que tienen, ¿no?, estafando a sus trabajadores, lo gastan en deleites por aquí, viajes por allá, no importándole que le están estafando a sus trabajadores. Dios sí lo toma en cuenta. Y no hablemos de izquierda ni de derecha. Dios, lo repito, bendiga a los empresarios y empleadores honestos, porque sobre sus hombros también está la riqueza de nuestro país. Dios los bendiga. Pero aquellos deshonestos, los que hacen no es producir riqueza en cuanto a sus empleados, sino pobreza. Contra ellos está el Señor. Contra ellos está.
y siempre estará la palabra de Dios a favor de los pobres que claman por el jornal que no les ha sido pagado. Dios tenga misericordia si no hay arrepentimiento. Miren, en Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 10 de Isaías, quiero leer aquí Isaías 10, versos 1 al 4. Escuchen, por favor. Así dice la palabra del Señor. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quiénes os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, todas estas personas que estafan a los trabajadores, todas estas personas estarán en el infierno si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Lo repito. Gloria al Señor por aquellos empresarios que ellos se enriquecen, pero también enriquecen a sus trabajadores. Bendicen a sus trabajadores. Son honestos con ellos. Dios los bendiga, porque ellos, el Señor, día a día los bendecirá más y más. Y disfrutarán lo que tienen. Lo disfrutarán. Pero aquellos empresarios deshonestos que estafan y roban a sus trabajadores tendrán mucho, pero no disfrutarán sus riquezas. No la disfrutarán. No se sentirán contentos o llenos sus corazones. No estarán satisfechos, porque esa clase de riqueza mala vida no satisface. Siempre tendrá sed, siempre tendrá hambre, siempre le parecerá que algo le falta. Y sí, en verdad algo le falta. Arrepentirse y volverse al Señor para que el Señor, escúcheme bien, para que el Señor los perdone y comiencen de nuevo, siendo de bendición a sus trabajadores y siendo de bendición a la sociedad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es la petición del Señor. Pero aquellos que no se arrepientan, Dios mío, realmente las pasará mal y muy mal. En la carta a los Romanos, voy a leer aquí el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Voy a leer los versos 13 al 16. Romanos 2, 13 al 16. Así nos dice la palabra del Señor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Así dice la palabra del Señor. Y yo les digo, esos empresarios, esas personas, tengan la seguridad que en su conciencia saben que están haciendo mal, saben que están haciendo daño y no tienen contentamiento por más dinero que tengan y por más viajes que hagan por el mundo o donde quiera que vayan. En sus conciencias, en sus corazones está aquella pregunta: ¿y por qué estafar a los demás? Este es un dinero mal habido, el dinero que le robas a los trabajadores. Oh, Dios tenga misericordia de ellos,
Por eso yo les pido, amigos, amigas, si ustedes tienen empresas, si ustedes tienen empleados, Dios está con ustedes para que sean de bendición a sus empleados. Dios está con ustedes y quiere bendecir a esa empresa. Pero si usted está robándole a sus empleados, se aprovecha de ellos manipulando las leyes, tenga la seguridad que así llegue a tener mucho, nunca sentirá en su corazón contentamiento. Nunca sentirá en su corazón que se siente realizado o realizada. Nunca lo sentirá, porque la deshonestidad con sus trabajadores la condena el Señor. Sí, la condena el Señor. Por eso, yo les pregunto, ¿por qué? Dios promete y dice en su palabra que Él bendecirá a los que bendicen. Si usted, amigo o amiga, es de bendición a sus trabajadores, Dios será de mucha bendición para usted. Así es la enseñanza bíblica. Pero si usted explota y engaña a sus trabajadores, el hacha está puesta para cortar la raíz. Tengan cuidado, empresarios. Sí. Tengan cuidado. Dios todo lo ve. En Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Quiero leerles aquí. Hebreos 4, 12 y 13. Quiero leerles aquí. Hebreos 4, 12 y 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas ante el Señor. Lo que usted hace en lo secreto con sus contadores, lo que usted hace en secreto con sus abogados, ante el mundo, ante la ley, usted gana a sus trabajadores. Pero un día lo juzgará el Señor. Un día lo juzgará el Señor. Y cuando lo juzgue el Señor por todas esas maldades, no habrá lugar ya para el arrepentimiento. Por eso, mi amigo, amiga, usted es empresario, empresaria, arrepiéntase de sus pecados. Sí, no importa qué religión usted tenga, no importa que usted vaya todos los domingos a su iglesia, arrepiéntase de sus pecados y abra su corazón al Señor Jesucristo y empiece a ser honesto con sus trabajadores. Dios lo perdonará si usted se arrepiente de corazón, porque el Señor no está en contra de que usted tenga su empresa y progrese. Está en contra de la manera como explota a sus trabajadores. Créanlo, si ustedes se llegan al Señor, entre en su corazón, Dios lo bendecirá en gran manera. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.